Estaremos hablando una serie de mensajes donde quisiéramos considerar algunas oraciones que encontramos en la Biblia, oraciones poderosas, amén, oraciones poderosas, tomar algunas oraciones realizadas por algunos personajes dentro de la Biblia que nos ayuden o nos den algún referente para nosotros el día de hoy. Siempre es bueno tener una referencia que nos ayude o nos marque la pauta a seguir en momentos complicados como los que nosotros ahora mismo estamos pasando. Y los discípulos, cuando veían a Jesús orar y buscar a Dios, al Padre en oración, ellos en un momento determinado le dijeron a Cristo: enséñanos a orar. De ahí que Jesús les comparte lo que conocemos nosotros como el Padre nuestro, el cual ha sido para los cristianos de todos los tiempos un referente precisamente para orar. Y a través de estas oraciones encontramos que Dios está listo a responder cada vez que nosotros estamos listos para orar. El salmista decía en el Salmo 4 versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido el piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y también afirma el salmista en el Salmo 65 versículo 2, tú oyes la oración, a ti dice vendrán toda carne. Esto quiere decir que Dios está accesible a la oración de sus hijos. Orar es la acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios. Es el medio por el cual nosotros hablamos con Dios. La oración entonces es nuestra línea directa al cielo. Cuando vamos a la Biblia encontramos grandes ejemplos de oraciones poderosas y de respuestas milagrosas. Por mencionar algunas de ellas, encontramos que Jesús oró por 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con un almuerzo de un muchacho. Noé oró y Dios le dio un plano del arca para poder salvarse él y su familia. Moisés oró y Dios lo libró a los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Ana, cuando oró a Dios, Dios le concedió un hijo. Daniel, cuando oró, dice la escritura que cerró las bocas de los leones. Cuando Elías ora, el fuego de Dios consume el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. Cuando David ora, derrota a Goliat en el campo de batalla. Pero Jesús también orando dijo al Padre: no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y cuando Cristo oró de esta manera, la Biblia nos enseña que se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un Dios santo. Es importante entonces considerar lo importante que es, el valor tan grande que es para tiempos como los que estamos nosotros pasando, el hecho de que nosotros podamos orar. Pero tenemos que orar con ese sentido, orar, aleluya, reconociendo que Dios va a responder milagrosamente a nuestras oraciones. Filipenses en el capítulo 4 versículo 6 nos dice, la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. El apóstol Pablo aquí nos está dando una recomendación en los momentos de crisis, cuando la necesidad se hace tangible, cuando el problema se agrava, cuando la situación nos hace sentir impotentes. En esos momentos es cuando quizás más dispuesto está nuestro corazón con mayor facilidad para reconocer nuestra necesidad de orar, porque la oración es la forma en que demostramos nuestra entera confianza al Señor. No, aleluya, no sé qué es lo que usted ahora mismo está pasando, no sé qué es lo que ahora mismo a usted le está preocupando en su vida, pero el apóstol Pablo en su recomendación nos dice que en cualquier situación en la que nos encontramos, por más preocupante que sea, el apóstol Pablo nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y en ese sentido, aleluya, la oportunidad de hablar con Dios se hace presente. Dice: díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias
por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen, esa es la tendencia de nuestra humanidad, la preocupación. Pasamos tanto tiempo preocupándonos, amén. Pasamos tanto tiempo preocupándonos. El tema de la preocupación no es algo nuevo. Los seres humanos nos preocupamos de todo, aun cuando sabemos que la preocupación, aleluya, por más grande que sea, no soluciona nada, es inútil, no sirve de nada, aleluya, y no nos lleva a nada bueno. Dios siempre tiene algo mejor que darnos a nosotros, y esto lo podemos nosotros realizar cuando entendemos las palabras del apóstol Pablo. Aleluya, Él nos está invitando a no preocuparnos, aleluya, sino que cambiemos esa preocupación por la oración. No se trata de ignorar la preocupación, no se trata, aleluya, aún de buscar las formas en las que podamos eliminar nosotros la preocupación. Pablo nos dice que lo más efectivo para no preocuparnos es reemplazarla con oración. ¿Qué quiere decir esto? Tomar todo ese tiempo que nosotros pasamos preocupándonos y tomar ese tiempo y empezarlo a invertir en una oración. Cambia, dice el apóstol Pablo, cambien, en cambio, aleluya, en vez de preocuparse, en cambio, oren por todo. ¿Cómo podemos hacer eso? Tomamos lo que nos preocupa y lo llevamos a Dios en oración. Esa es la intención que el apóstol Pablo plasma en este versículo 6 de Filipenses capítulo número 4. Quiero utilizar una de esas oraciones que encontramos en la Biblia, una de esas oraciones que llamamos oraciones poderosas que encontramos en la Biblia, para reflexionar en 4 aspectos importantes que debemos de considerar cada vez que nosotros oramos, tal como lo hizo Nehemías en su oración que encontramos en el primer capítulo del libro de Nehemías, versículo 5 en adelante. Dice la escritura, el versículo 5 de Nehemías capítulo 1: y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en lo extremo más lejano de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, dice el verso 11, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Aquí hay 4 aspectos que nosotros debemos de considerar, aleluya, a la hora de elevar nuestras oraciones al Señor, y quiero compartirlos con ustedes en esta mañana. Quiero mencionar, antes de continuar, que ustedes pueden ir a la página comunidadcristianaemanuel.org/notas, ¿verdad? Diagonal notas, y ahí se va a encontrar usted las notas para el estudio que estamos compartiendo en esta mañana. El punto número 1, el primer aspecto a considerar en la oración de Nehemías, aleluya, para ayudarnos a nosotros también a hacer este tipo de oraciones, es el hecho de que debemos de considerar el carácter de Dios en nuestras oraciones. Mire las palabras de Nehemías en el versículo 5. La Biblia dice, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Nehemías comenzó su oración reconociendo quién era Dios.
Nehemías comienza esta oración delante de Dios, aleluya, reconociendo, considerando el carácter de Dios. La Biblia dice que reconoció su soberanía, reconoció, aleluya, su grandeza, su poder, su fidelidad y su inagotable bondad. Estas son características, entre otras, que nos revelan el carácter de Dios. La situación para Nehemías era muy complicada, como lo puede ser la situación a la que nosotros nos enfrentamos el día de hoy. Después de que Nehemías se enteró de la situación que estaba sucediendo en Jerusalén, el versículo número 4, la Nueva Traducción Viviente, dice que cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando Nehemías se entera de la situación, lo que estaba pasando en Jerusalén, que era una situación complicada, que era una situación difícil, que había que hacer algo, lo primero que Nehemías hace es orar, y en su oración reconoce el carácter de Dios. Cabe señalar que la oración no debe de ser nunca el último recurso del pueblo de Dios. Por el contrario, la oración debe de ser nuestro primer, aleluya, punto de acción. La Biblia dice que Nehemías lloró, la Biblia dice que Nehemías estuvo en duelo, pero la Biblia dice que él ayunó y oró al Dios del cielo. Nehemías oró al Dios del cielo y comenzó a reconocer el carácter de Dios. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios amoroso, eres un Dios maravilloso. ¿Y qué sucede cuando basamos nuestras oraciones en el carácter de Dios? Lo que sucede es que nuestra perspectiva, aleluya, la forma en que nosotros vemos las situaciones que enfrentamos, las situaciones con las que nosotros somos desafiados todos los días, nuestra perspectiva empieza a cambiar. Aquello que nos preocupaba, aquello que nos inquietaba, aquello que no nos dejaba dormir, ya no tiene poder ni influencia sobre nuestros pensamientos o nuestra forma de enfrentar la vida. Por eso dice Pablo: no se preocupen por nada, aleluya, en cambio oren por todo, porque la oración, cuando estamos en la oración es el lugar donde se puede ver las cosas como Dios las ve. Bendito su nombre para siempre. Dios se revela a nosotros por medio de su carácter. Pablo, aleluya, sabía quién era Dios y cómo responde Dios ante situaciones, aleluya, que a veces, en ocasiones, nosotros no logramos entender. Hay situaciones que nosotros no sabemos cómo responder, cómo actuar, cómo desarrollarnos, de qué forma nosotros podemos responder a situaciones que ni siquiera entendemos. Bueno, Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 4, Pablo les comparte una palabra en forma de promesa. Y en el versículo número 19 del capítulo 4 a los Filipenses, Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El contexto de lo que dice Pablo tiene que ver con el hecho de agradecer el apoyo mostrado por los hermanos de Filipos con sus ofrendas enviadas al apóstol, para reconocer que dieron no porque tenían para dar, sino porque estuvieron siempre dispuestos, esperando la oportunidad de hacerlo aún en medio de su necesidad. Mientras Pablo está tocando este tema, aleluya, en el versículo 19, este versículo 19 aparece como una respuesta del carácter de Dios. Es decir, Pablo no inventa, aleluya, lo que dice en el verso 19, no le está inventando, no lo dice ni siquiera para quedar bien con la iglesia en Filipos. Pablo, aleluya, conoce el carácter de Dios, aleluya. En otras palabras, en el versículo 19, cuando Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, Pablo dice: la respuesta natural del carácter de Dios a situaciones y a ocasiones como las que ustedes han hecho, la respuesta natural de Dios, aleluya, es suplir la necesidad, es suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El carácter de Dios responde con bendición a aquellos que con generosidad
autoridad actúan, aleluya, en el tiempo de Dios. Pablo conoce a Dios y por eso él dice: mi Dios suplirá. No estoy hablando de alguien que no conozco. No estoy hablando siquiera de alguien del que he oído. Conozco a Dios y sé cómo responde, porque Dios se revela a nosotros, aleluya, por medio de su carácter. Orar a Dios sobre la base de su carácter es esperar que Él conteste por quién es Él. Cuando tú oras y tomas como base de tu oración el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es, aleluya, poderoso. Dios está lleno de sabiduría, aleluya. Dios es un Dios eterno, aleluya. Cuando tú tomas como base, aleluya, el carácter de Dios en tus oraciones, aleluya, lo que tú puedes esperar es que Dios conteste de acuerdo a quién es Él. Y por eso el apóstol Pablo dice: mi Dios suplirá, porque ese es su carácter. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo no sé qué es lo que te falte, aleluya. Yo no sé qué es la situación en la que tú estás pasando ahora mismo. No sé aquello que te hace sentir que no hay esperanza ni solución ahora mismo para ti, para los tuyos. En ocasiones los problemas nos hacen sentir que todo está perdido. Quiero decirte en esta mañana que Dios sigue sentado en su trono de gloria. Su majestad, su poder, su sabiduría y su amor no han cambiado. Aleluya. El mismo Dios que el apóstol Pablo le dice a los filipenses que les ha de suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, es el mismo Dios que en este tiempo está listo y puede suplir cada una de nuestras necesidades. Tomemos como base el carácter de Dios y oremos con todo nuestro corazón. No nos preocupemos por nada, oremos en cambio por todo. Tomamos como base el carácter de Dios. Orar así es orar de acuerdo a su voluntad. Esa clase de oraciones son las que llamamos oraciones poderosas, que sacuden el cielo y estremecen la tierra. Las oraciones basadas en el carácter de Dios son aquellas, aleluya, que se hacen de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Primero de Juan, capítulo 5, versículo número 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿sabe qué dice la Escritura? Él nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no ha dejado de ser Dios en estos tiempos de pandemia. Tenemos un Dios muy grande que ante la adversidad de sus hijos revela su carácter. Él no está escondido. Dios no está escondido, Dios no se esconde en estos tiempos. Dios quiere revelar su carácter, iglesia. Dios quiere revelar su carácter en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Aleluya, Dios quiere revelar su carácter en este tiempo. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El segundo aspecto a considerar es la confesión de pecados. Es la confesión de pecado. La oración de Nehemías sigue diciendo, aleluya, en el versículo número 6: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, amén. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado, dice el verso 7, terriblemente, al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Nehemías no solo basa su oración en quién es Dios. Esta oración es poderosa porque además de que está basada en el carácter de Dios, Nehemías también, hermanos, está consciente de quiénes somos nosotros como seres humanos. Somos personas que fallamos. Somos pecadores y como tal no podemos conectarnos con Dios por nuestra humanidad o por nuestra naturaleza pecaminosa.
Nuestro pecado es un impedimento para acercarnos a Dios. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 23, señala que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte, el sentido que se le da a la palabra muerte, esto significa separación espiritual. Es decir, el pecado crea una separación entre Dios y nosotros, los seres humanos. La Biblia nos dice, hablando el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1 al 2, dice la escritura lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, dice, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Note esto, dice, han hecho división. ¿Cuál es la causa de división entre Dios y los hombres? Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es importante que nosotros consideremos este segundo aspecto de esta oración poderosa que Nehemías nos presenta en su primer capítulo, aleluya, versículo 5 en adelante. Confesar nuestros pecados. Romanos 3:23, la Nueva Versión Internacional dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Note la expresión que Pablo utiliza aquí. Él está diciendo que el pecado nos impide acercarnos a Dios. Dice que nos priva de poder ver la gloria de Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha manifestado su gloria en nuestras vidas. Dice la escritura, aquel verbo se hizo carne, refiriéndose a Jesús, y habitó entre los hombres. Y entonces dice el evangelista en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, vimos su gloria. Él no está ocultando su gloria. Él quiere revelar su gloria. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su favor, de todo su bien. Dios ha querido manifestar a través de Jesucristo su gloria a todos los hombres. Pero el problema es el pecado, la falta de confesar nuestros pecados. Porque mire, quiero decirle esto antes de continuar. Para Dios el pecado no es problema. Para Dios el pecado no es problema, porque Él, aleluya, ha enviado a su Hijo para que a través de su sangre nosotros podamos tener la solución que necesitamos. El problema es que no reconocemos nuestras faltas. Ese es el verdadero problema, que no somos capaces de confesar, de reconocer. Hay orgullo en el corazón del hombre y no aceptamos nuestra culpa. Mire que Nehemías, aleluya, no era culpable de lo que estaba pasando con Israel. Él ni siquiera había nacido, aleluya, cuando el pueblo de Israel había sido tomado esclavo y había sido llevado al cautiverio. Él había nacido durante el cautiverio. Pero mire, para Nehemías esto es tan importante que él mismo se incluye en el pecado de la nación, aleluya. Y él dice, yo he sido parte del problema. Mi familia y yo hemos pecado, somos parte del problema. Aleluya. El Salmo 19, versículos 12 y 13 señala, hermanos, lo complicado que es para el ser humano reconocer sus faltas. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Dice el versículo 12 del Salmo 19. Límpiame de estas faltas ocultas, de esos errores que soy incapaz de reconocer, de que a veces ni siquiera me doy cuenta, no estoy consciente de ello, pero también a veces se me hace difícil de reconocer. Dice el salmista, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen. Entonces dice, estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Hermanos, la solución, amigo que me escuchas, la solución, aleluya, está en confesar nuestras faltas. No ganamos nada, aleluya, con aferrarnos, aleluya, con nuestro orgullo, aleluya, aferrarnos a una falta por no reconocerla. Luchamos y nos cuesta mucho reconocer nuestros errores. A menudo señalamos las faltas de los demás con mucha facilidad
y prontitud, pero somos incapaces de reconocer las nuestras. Y cuando alguien se atreve a señalarnos un error, nos enojamos y nos ofendemos. No es que Dios no quiere escuchar. Aleluya, no es que Dios nos quiere escuchar. Mire, la gente a veces culpa con mucha facilidad a Dios por la situación que estamos pasando, pero no asume su propia responsabilidad. Es fácil encontrar culpables, pero es muy difícil hacerse responsable, aleluya, de una falta en nuestra humanidad. En esa clase de actitud no hay virtud. En esa clase de actitud, esa actitud de orgullo, esa soberbia en el corazón del hombre, al no querer reconocer su culpa, hermano, en esa actitud no hay virtud, no hay respuesta. La respuesta a lo que necesitamos está en reconocer nuestra falta, está en acercarnos a Dios con humildad y sencillez del corazón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14 lo deja muy claro. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Es entonces, hasta entonces, dice el Señor, cuando tú reconoces, cuando tú te humillas, cuando tú, aleluya, reconoces que has fallado y empiezas a buscar a Dios con sencillez de corazón, con humildad de espíritu, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y bendito sea el nombre del Señor. Dice, sanaré su tierra. Dios quiere sanar el corazón, Dios quiere sanar nuestra tierra, Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, quiere mostrar su gloria, pero para ello necesitamos confesar nuestras faltas. La buena noticia es que mediante Jesús todos podemos encontrar el perdón. Si nos humillamos ante Dios, Él nos perdona. En ese sentido, el salmista afirma con plena seguridad en el Salmo 34, versículos 17, 18 y 19. Clamaron los justos y Jehová oye. Note esto, cuando claman los justos, Jehová los oye. Queremos ser escuchados en medio de toda esta situación. Necesitamos venir a Jesús, porque la única forma de presentarnos justos delante de Dios es a través de Cristo Jesús, es a través de su sangre, es a través de su redención. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las oraciones poderosas son aquellas que se elevan desde un corazón humillado. Número 3, la tercera cosa que tenemos que considerar son las promesas de Dios. Las promesas de Dios en nuestra oración. Tenemos que considerar el carácter de Dios. Tenemos que considerar la confesión de pecados. Tenemos que considerar las promesas de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo número 8 y 9 dice, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías, en su oración, trae a la memoria una de esas promesas, de las muchas promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Nehemías le recuerda a Dios una promesa que Dios le había hecho a la nación de Israel. Las promesas de Dios, hermanos, son nuestra garantía en los momentos de gran dificultad. Mire las palabras del salmista en el Salmo 91, versículo 4, la Nueva Traducción Viviente dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Pero sigue diciendo, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. Sus fieles promesas, dice el salmista, son tu armadura y tu protección. Usted va a la Nueva Versión Internacional
y la Nueva Internacional dice: su verdad, es decir, sus promesas, amén, lo que está escrito en su palabra, su verdad será tu escudo y baluarte. Amén. Me gusta mucho, aleluya, cómo podemos nosotros contemplar, viendo las diferentes versiones, cómo podemos contemplar, aleluya, de una manera más dimensional, aleluya, lo que quiere decirnos el texto. La palabra baluarte se refiere a la torre más alta, aleluya, que usted puede encontrar en una ciudad fortificada. Un baluarte era un lugar, hermanos, alto, que sobresalía de toda la estructura de una ciudad fortificada. Y por muchos es visto ese lugar, ese baluarte, en esa estructura, hermanos, aleluya, de esa ciudad fortificada. Por muchos era visto o considerado como la parte más segura en toda la ciudad. La parte más segura de toda la ciudad. Pudiera haber visto problemas serios, crisis, enemigos venir sobre esa ciudad, pero ese lugar que era un baluarte, ese lugar que era el lugar más seguro, aleluya, ese lugar son las promesas de Dios, es la verdad de Dios, es lo que Dios nos ha dado por garantía. Su palabra, sus promesas son nuestra garantía en tiempos de crisis y de dificultad. El salmista sabía el carácter de fiel de las promesas de Dios, las cuales son nuestra armadura y nuestra protección para estos tiempos de crisis y de adversidad. Orar las promesas de Dios nos darán la seguridad que tanto buscamos y necesitamos. David conocía el carácter fiel de las promesas del Señor. Las promesas son como un pedazo de madera en medio de una inundación. Usted, aleluya, en ese momento de inundación, usted encuentra un pedazo de madera y usted sabe que ese pedazo de madera le va a ayudar a mantenerse a flote. Amén. Usted se puede subir sobre él con la confianza de saber que por más que usted presione ese pedazo de madera con su peso corporal, ese pedazo de madera siempre saldrá a flote. Siempre saldrá a flote, aleluya, será su lugar seguro. Ese pedazo de madera es el baluarte. Ese pedazo de madera es la armadura en tiempos de crisis. Ese pedazo de madera, aleluya, le da la seguridad que usted necesita. Hay tiempos de crisis, hay tiempos de cambio, hay tiempos de adversidad, hay tiempos de dificultad, pero las promesas del Señor siguen estando en pie y siguen teniendo ese carácter fiel que sostiene y que saca a flote a su iglesia. No importa cuán grande sea la dificultad, una promesa que Dios haya depositado en tu corazón siempre te mantendrá seguro. Por eso Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Las promesas del Señor siempre nos sacarán a flote. Está claro que Dios no necesita que nosotros le recordemos sus promesas. Él no es como nosotros, que necesitamos notas en el refrigerador, en la agenda, recordatorios en el celular, o incluso decirle a alguien que nos recuerde algo que sabemos que se nos va a olvidar. Dios no necesita que le recordemos algo. Él no necesita, aleluya, que le estemos recordando algo todos los días, porque Él no se olvida de nada. No le ayudamos a Dios al traer a la memoria sus promesas, más bien nos ayudamos a nosotros cada vez que las recordamos. Hay un efecto positivo en la oración de todos aquellos que recuerdan las promesas de Dios en su oración. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 119. Versículo 49 y 50, la Nueva Traducción Viviente dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Este es el efecto positivo de recordar las promesas de Dios en nuestras oraciones, tal como lo hizo Nehemías. Satanás quiere que olvidemos las promesas de Dios. Satanás no quiere que tú recuerdes lo que Dios ha hablado en su palabra, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha declarado a través de su palabra. Más de 7,000 promesas, aleluya, que el Señor ha dado a su pueblo, ha dado a sus hijos.
Satanás sabe, aleluya, que si las traemos a la memoria y las ponemos, aleluya, a disposición de nosotros en la oración, él sabe que hay un efecto positivo, aleluya, en la oración de aquellos que oran las promesas del Señor. Mire los beneficios que encontramos en este pasaje del Salmo 119, en estos dos versículos, versículos 49 y 50. Nos beneficia en tres sentidos. Primero, nos da esperanza. Segundo, renueva nuestras fuerzas. Y tercero, nos da consuelo en medio de las dificultades. Tres beneficios que usted y yo necesitamos para este tiempo, que muchas familias ahora mismo están necesitando para este tiempo: esperanza, renovar sus fuerzas y recibir el consuelo en medio de las dificultades. No olvidemos las promesas del Señor. No olvidemos las promesas del Señor. Es inevitable cada vez que hablamos de las promesas de Dios recordar las palabras del himno, las promesas de Jesús. Cada vez que hablamos de las promesas del Señor, yo traigo a la memoria ese himno, las promesas de Jesús. Lo aprendí desde pequeño y siempre lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor, pero también siempre lo recuerdo porque es una forma de inspirar nuestros corazones. Siempre inspira nuestros corazones y motiva nuestros corazones a confiar en las promesas del Señor. La tercera estrofa de este himno, las promesas de Jesús, dice: todas las promesas del Señor, dice, del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. En ellas, en la dura lid, nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Las promesas del Señor nos benefician. Por eso Dios, aleluya, nos las ha dado para que nosotros las traigamos a la memoria, para que nosotros hablemos de ellas, para que nosotros las cantemos. Y si las hablamos, si las cantamos, qué mejor que nosotros también las consideremos, aleluya, como parte de nuestra oración. En el Salmo 112, versículos 6 al 8, hay una promesa maravillosa de Dios para nuestras vidas que quiero compartir. Aleluya, dice el verso 1: alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos, en sus promesas, en su verdad. Versículos 6 al 8 dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro y no tendrá temor, y al final verá derrotado a sus adversarios. La tercera cosa, el cuarto aspecto que nosotros tenemos que considerar es pedir de manera específica. Pedir de manera específica. Cuatro aspectos que hemos mencionado. Orar considerando el carácter de Dios. Orar confesando nuestros pecados. Amén. Orar, aleluya, trayendo a la memoria las promesas del Señor. Pero también Nehemías hace una cuarta cosa. Nehemías es específico cuando ora. En el versículo 11 dice la escritura: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Nehemías, hermanos, aleluya, hace de su oración no una oración general, no una oración vana, amén, no una oración general, sino que Nehemías hace de su oración una oración bien enfocada, una oración, aleluya, específica. En esta oración específica podemos sacar algunas características como sentido de tiempo y espacio. Él dice: hoy, amén, hoy te suplico. Hay propósito en su oración. Es específico. Cuando nosotros establecemos tiempo, cuando nosotros establecemos propósito, estamos siendo específicos. Él dice: concedas éxito y hagas. También le ponen nombre a su oración para que Dios actúe en derredor a todas, aleluya, la situación de su necesidad. Que hagas que el rey me dé su favor. Dios va a mover todo lo que está en derredor a lo que tú necesitas cuando tú eres específico al orar.
pone en su corazón el deseo de ser bondadoso. Esto yo lo entiendo como expectativa. Cuando tenemos estas cualidades, nuestra oración es específica. Cuando manifestamos estas cualidades, nuestra oración, hermanos, es específica. Si deseas respuestas a oraciones específicas, entonces tienes que ser específico en tu manera de pedir. Nehemías no titubeó al orar y fue específico. Te suplico que hoy me concedas éxito. Una de las maneras en las que el enemigo nos saca de la jugada es precisamente desenfocándonos. Cuando David llega al campamento, cuando Israel estaba en guerra contra los filisteos, y apenas llega, la Biblia dice que su hermano Eliab lo abordó. Saúl, aleluya, intentó hacer lo mismo para disuadirlo. Aleluya, Goliat trató de hacerlo, pero David nunca perdió el enfoque. Aleluya, cuando tú mantienes tu enfoque, cuando tú te mantienes específico en lo que tú estás buscando, tú vas a demostrar que sabes lo que quieres. Amén. Que sabes lo que quieres. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 4. Ya estoy para terminar. Una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar. Una cosa, dice el salmista, he demandado a Jehová, no la voy a perder de vista. Estaré enfocado. David no dejó que lo superficial lo sacara del camino correcto. Él fue específico. Dios está llamando a su iglesia. Dios está llamando a nuestras vidas a hacer oraciones de este calibre, oraciones poderosas que sean capaces, aleluya, de enfocarse en aquello que realmente, aleluya, vale la pena. David, cuando su hermano Eliab lo abordó, se dio cuenta que no valía la pena, aleluya, engancharse con esa situación. Cuando Saúl quiso disuadirlo para salir a pelear, sabía que no podía seguir discutiendo, aleluya, o seguir hablando con Saúl, porque no valía la pena. Cuando Goliat trató de intimidarlo con sus palabras, aleluya, y su imponente físico, David sabía que no valía la pena seguir escuchándolo, que no valía la pena seguir, aleluya, poniendo tu atención en él. Él sabía que todo eso era superficial, que todo eso no valía la pena. A menudo nos sucede, estamos lidiando en la vida con cosas que no necesitamos. Gastamos fuerzas, gastamos dinero, gastamos tiempo, perdemos lo importante por situaciones que no valen la pena. Tenemos que ver la vida con enfoque. Si no lo hacemos, estaremos luchando por cosas que no valen la pena al final del día. Pero cuando somos específicos, David fue tan específico, aleluya, que le dijo a Goliat, aleluya, el Señor ya te ha entregado en mis manos. David sabía que Dios ya le había dado la victoria, porque cuando nosotros somos específicos, demostramos, hermanos, que sabemos lo que queremos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Un hombre que fue de lo general a lo específico. Su nombre es Bartimeo, quien comenzó a levantar su voz cuando se dio cuenta que Jesús pasaba cerca de donde él estaba. Una y otra vez se le oía decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso causaba molestia a quienes le oían gritar. Lo intentaron callar, pero él insistía en levantar su voz en clamor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Después de un tiempo Jesús mandó llamarle, y cuando Jesús tuvo a Bartimeo frente a él, Jesús lo llevó a este hombre Bartimeo de lo general a lo específico. El versículo 51 de Marcos capítulo 10. Yo no sé cómo has orado hasta este momento, pero a veces oramos y le decimos al Señor: Señor, sana mi ciudad. Señor, ayuda a mi familia. Pero no somos capaces de identificar, de ser específicos. ¿Qué es lo que quieres que Dios haga con tu esposo? ¿Qué es lo que Dios quiere qué es lo que tú quieres que Dios haga con tus finanzas? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu ciudad? Ser específicos es atrevernos a creer por aquello, aleluya, a creer por aquello de lo que nosotros estamos seguros que realmente queremos, que realmente vale la pena. Dios quiere gente específica, que se atreva a levantar la voz
pero que se atreva, aleluya, a hacerlo de una manera específica. Y en Marcos capítulo 10, verso 51, cuando Bartimeo estaba delante de Jesús, la Biblia dice que Cristo le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y en el momento aquel ciego Bartimeo respondió a Jesús: quiero ver, quiero ver. Qué distinto si hubiera escuchado, si este hombre le hubiera dicho solamente al Señor: Señor, sáname, sáname. Aquel hombre sabía lo que quería. Aquel hombre sabía lo que quería. Y cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?, Bartimeo no titubea. Bartimeo está listo para decirle al Señor: Jesús, quiero ver. Este pasaje nos muestra que para una oración específica, Jesús tiene una respuesta específica. El pasaje sigue diciendo que al instante aquel hombre, Bartimeo, recibió la vista. Seamos específicos al orar. La gente que sabe lo que quiere es la gente que es capaz de llamar por su nombre aquello que quiere conquistar. Estoy aquí para decirte que tu milagro, tu respuesta, la solución que desesperadamente has intentado encontrar, tiene nombre. Y Dios está aquí para preguntarte, como lo hizo con Bartimeo: ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu respuesta en esta mañana? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de Dios? ¿Qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga contigo? Quizás tú has sido, aleluya, general en tu oración y ha pasado tiempo esperando que Dios responda esa oración. La manera más clara de saber que Dios ha respondido es cuando nosotros precisamente somos específicos en lo que nosotros pedimos. Es cuando verdaderamente nos damos cuenta que Dios ha traído respuesta a nuestra necesidad. Quiero concluir diciendo: no tengas temor pedir. Bartimeo no tuvo miedo. Bartimeo no tuvo miedo al pedir. Cuando Cristo le pregunta: ¿qué quieres que yo haga?, Él está listo para responder. Y así es como Dios espera que en esta mañana tú eleves esa oración, una oración poderosa que sea capaz, aleluya, que sea capaz, aleluya, de estremecer el cielo y de estremecer la tierra. Ser específicos, sin temor a pedirlo. Él dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, iglesia, amigo que me escuchas, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ten confianza al acercarte a Dios en esta mañana. No importa cuál sea la situación por la que tú estés pasando ahora mismo. Quizás has llorado, quizás has lamentado la pérdida, quizás has sufrido mucho en estos últimos tiempos. Quizás ahora mismo estás muy preocupado, aleluya, por lo que está pasando. Han sido meses, aleluya, han sido meses muy pesados para ti. Yo quiero decirte en esta mañana y recordarte, aleluya, que en medio de situaciones como estas, el apóstol Pablo nos dejó una recomendación: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? ¿Y qué pasa cuando cambiamos o reemplazamos la oración por la preocupación? ¿Qué pasa cuando dejamos de preocuparnos más y empezamos a orar más? Nos preocupamos menos para empezar a orar más, para empezar a clamar a Dios más. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? El versículo 7 de Filipenses capítulo 4, Pablo dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Yo quiero invitarlo en esta mañana a abrir su corazón, ahí donde está, abrir su corazón y considerar estos 4 aspectos que hemos mencionado
de esta oración de Nehemías. Orar de acuerdo al carácter de Dios. Orar confesando nuestros pecados. No hay nada bueno en ocultarlo. No hay nada bueno en retener o tratar de ocultar nuestro pecado. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prospera. No hay beneficio en ocultar el pecado. No hay beneficio en aferrarse al orgullo para no reconocer una falta. El beneficio sucede cuando nosotros somos capaces de reconocer que hemos fallado y nos humillamos. Dios se encarga de hacer el resto. El tercer aspecto que tenemos que considerar en la oración, según Nehemías, es orar las promesas de Dios. Tome una promesa en esta mañana. Tome una promesa para usted en esta mañana. Tráigala a la memoria y ore al Señor en base a esa promesa. Y por último, número 4, sea específico. Seamos específicos al orar. ¿Qué quiere usted que Dios obre ahora en su vida? Ahí donde está, levante sus manos y eleve una oración sincera. Eleve su oración delante del Señor. Comience diciéndole al Señor: gracias por esta palabra que has traído a mi corazón. Fortalece mi alma y mi espíritu, Jesús, con tu palabra. Estoy agradecido, Señor, por tu palabra que has traído a mi vida. Hoy, Señor, la recibo con agrado en mi corazón. Te pido, Señor, en esta mañana que tu palabra no vuelva a ti vacía. Te pido con todo mi corazón, Señor, que tu pueblo que ha escuchado el mensaje pueda responder de acuerdo a lo que tú esperas, Señor, para este tiempo. Y que podamos, tal como lo hizo Nehemías, presentar nuestros corazones, Señor, en una búsqueda constante a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a no preocuparnos más. Ayúdanos, Señor, a orar. Ayúdanos a pedir. Tomamos como referencia, Señor, aleluya, el ejemplo de la oración de Nehemías en esta mañana, porque queremos elevar oraciones poderosas que sean capaces, Señor, de traer respuestas milagrosas en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro matrimonio, en la vida, Señor, de nuestra iglesia y de nuestra ciudad y de nuestra nación. Que podamos orar, Señor, siendo capaces, Señor, aleluya, de conocer quién eres tú y cómo tú respondes, Señor, en medio de alguna situación adversa por la que nosotros quizás estamos pasando. Que podamos, Señor, ser capaces de reconocer nuestras faltas. Que podamos ser capaces, Señor, aleluya, de traer a la memoria tus promesas, pero también que seamos capaces, Señor, de ser específicos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y bendecimos a tu pueblo en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús.